Cámaras de seguridad de una casa en Carolina del Sur captaron a un hombre entrando y cerrando la puerta tras él. Todo parecía normal hasta que, segundos después, algo comenzó a formarse en el aire. Cerca del pasillo apareció una pequeña abertura humeante, como si el espacio mismo se estuviera rasgando lentamente. La abertura se ensanchó y un resplandor púrpura suave iluminó el interior de la casa. Lo inquietante fue su comportamiento. La luz parecía reaccionar a los movimientos del hombre, como si lo siguiera. No era una grieta oscura, sino brillante, algo que no encajaba con ningún relato conocido. Expertos en línea señalaron que la luz violeta suele asociarse a reacciones de alta energía. Luego, sin ruido ni rastro, la apertura desapareció. El video terminó ahí, sin daños, sin explicación. Un instante imposible captado en casa, que deja la sensación de que algo desconocido cruzó brevemente nuestro mundo. Mientras caminaba por la espesa jungla, un hombre notó algo brillante en el suelo. A la distancia parecía un simple cristal roto, pero al acercarse comprendió que no era normal. La superficie reflejaba la tierra y los árboles, aunque de una forma extraña, demasiado perfecta, demasiado tranquila. No había ondulaciones, ni polvo, ni imperfecciones. Era lisa, clara como un espejo sólido incrustado en el suelo. El hombre comenzó a grabar, convencido de que no estaba ante un objeto común, sino frente a una especie de puerta. Incluso acercó la mano, pero no sintió nada, como si no existiera profundidad. Días después, funcionarios regresaron al lugar con equipos especializados, pero no encontraron nada, ni marcas, ni restos, ni señales de alteración. El suelo estaba intacto, como si aquello nunca hubiera existido. Desde entonces surgió una teoría inquietante. Estas aberturas podrían aparecer y desaparecer sin aviso, dejando solo preguntas detrás. Light can't really get through. You're not going to feel anything, you're not going to smell anything. En Tailandia, decenas de personas miraron al cielo cuando algo imposible apareció sobre sus cabezas. Un anillo de fuego se formó entre las nubes, perfectamente definido. Varios comenzaron a grabar desde distintos ángulos, conscientes de que no estaban presenciando un fenómeno común. El cielo parecía estar reaccionando a algo invisible. El anillo creció desde su centro hacia afuera, iluminando las nubes espesas con ondas de luz cada vez más intensas. El resplandor avanzaba como energía viva. Algunos testigos aseguraron que parecía causado por algo enorme moviéndose sobre las nubes, como si una nave gigantesca hubiera atravesado el cielo. Otros sintieron algo aún más inquietante, como si el cielo se hubiera abierto por un instante y liberado lo que estaba atrapado dentro. En cuestión de segundos, el anillo desapareció sin dejar rastro. Solo quedaron videos borrosos, teorías imposibles y la sensación de haber visto algo que no debía ocurrir. Parallel universe, they're talking about something similar to what we have, but we don't feel it or interact with it. In this case, the person is still in our universe. En 2017, un excursionista cerca de Portland caminaba por el bosque cuando algo rompió la lógica del lugar. Frente a él flotaba algo parecido a un espejo entre los árboles. Al acercarse, notó que el reflejo no se movía como debería. Sus gestos no coincidían. La imagen parecía retrasada, incorrecta, irreal. Grabó cada paso, convencido de estar frente a una puerta invisible. El clip se volvió viral en cuestión de horas y desató todo tipo de teorías inquietantes. Más tarde, un análisis reveló que el video había sido editado de forma inteligente. No era real, pero el impacto ya estaba hecho. Volvió a encender viejas ideas sobre portales y lugares como el Triángulo de las Bermudas. Porque aunque este caso fue falso, la pregunta persiste. Si existe un universo paralelo, ¿cómo sabríamos cuándo alguien lo encuentra? If a parallel universe does exist, has this individual found a portal to it? What is that? Una grabación nocturna local captó algo que nadie supo explicar. En el cielo comenzaron a formarse ondas de luz ardiente, expandiéndose hacia afuera como si el aire estuviera reaccionando.
no se desplazaban, permanecían fijas, girando lentamente, dando la inquietante sensación de que algo se estaba abriendo sobre ese punto exacto. El resplandor era intenso, casi cegador, pero dentro no se distinguía ninguna forma sólida. No había objeto visible, solo luz en movimiento. Algunos espectadores aseguraron que parecía una nave enorme, oculta justo fuera de la vista, revelándose solo a través de la distorsión luminosa que provocaba en el cielo. Antes de que algo más pudiera hacerse visible, el video se cortó abruptamente. No hubo cierre ni explicación, solo quedó el extraño movimiento grabado y una sensación perturbadora, como si aquello no hubiera terminado, sino que apenas estuviera comenzando. Y si eso era una apertura, ¿qué se suponía que debía salir después? Oh my God. En Canadá, un lugareño alzó la vista y quedó paralizado. En el aire flotaba un objeto extraño, cambiando de forma lentamente, como si no pudiera decidir qué ser. Los testigos aseguraron que apareció justo después de que una abertura brillante se formara en el cielo, iluminando todo por segundos. Los teléfonos salieron de inmediato. Las voces temblaban mientras grababan aquello que parecía imposible. El objeto no emitía sonido, solo flotaba, deformándose suavemente. De pronto la grabación se cortó sin explicación, como si alguien hubiera decidido que ya se había visto demasiado en ese momento exacto. Las autoridades fueron alertadas y registraron el área, pero cuando llegaron no había nada. El cielo estaba limpio, sin rastros, sin ruido, sin respuestas. Solo quedó un breve video y el asombro de quienes lo presenciaron, y una pregunta que sigue resonando: ¿qué está pasando realmente ahí arriba? Oh my God. What is happening? En Hawái, a plena luz del día, varias personas alzaron la vista y notaron algo que no encajaba con el cielo. Un anillo espeso y humeante se elevaba hacia arriba, completamente inmóvil. No se desplazaba como una nube normal. Estaba allí, congelado, como si el tiempo se hubiera detenido solo en ese punto. Detrás del anillo quedaba un rastro tenue suspendido en el aire, como si algo se hubiera movido hasta allí y luego se hubiera detenido abruptamente. Dentro del círculo, un resplandor brillante y ardiente pulsaba suavemente, con pequeños destellos que aparecían cerca del centro, atrayendo todas las miradas. Esa forma rara vez aparece en la naturaleza. La quietud absoluta, el rastro en el cielo y el núcleo luminoso hicieron que muchos descartaran una explicación climática. Para ellos no era una nube, era algo impulsado por una fuerza invisible, abierta por un instante y luego abandonada allí para que todos la vieran. Oh my gosh! Get this in! Una familia conducía por una carretera tranquila cuando algo los obligó a detenerse. Al mirar hacia arriba sobre las nubes, vieron un enorme anillo brillante flotando en el cielo. Su forma era perfecta. El centro parecía vacío, como si una puerta se hubiera abierto por unos instantes. El anillo no se movía ni se deformaba. Permanecía suspendido, claramente visible, desafiando cualquier explicación rápida. Aunque más tarde fue descartado como un fenómeno meteorológico extraño. Quienes lo vieron aseguran que no se comportaba como nubes, ni luz solar, ni reflejos comunes. El anillo se mantuvo el tiempo suficiente para ser observado con claridad y luego comenzó a desvanecerse lentamente hasta desaparecer. Muchos creen que estas formas aparecen cada vez con más frecuencia, como si probaran límites que aún no entendemos. Siempre llegan, muestran algo y se van antes de que alguien pueda acercarse demasiado. Oh my gosh! Get this in! Desde un apartamento en el último piso, un hombre observaba la ciudad cuando una luz extraña comenzó a extenderse por el cielo. Ondas de brillo se expandían hacia afuera como pulsos de energía y de pronto se detuvieron por completo. El ambiente se volvió tenso, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Un estruendo seco rompió el silencio. Segundos después, una forma circular oscura apareció suspendida sobre la ciudad. A su alrededor, pequeñas luces brillantes giraban siguiendo un patrón preciso, controlado.
El sonido repentino sugirió un cambio brusco de presión, como si una gran cantidad de energía se hubiera liberado de golpe. Tan rápido como apareció, todo comenzó a desvanecerse. Las luces se apagaron una a una, la forma oscura desapareció y el cielo volvió a la normalidad. No quedó humo, ni rastro, ni explicación, solo la sensación de haber presenciado algo fugaz y la certeza de que ese evento dejó más preguntas que respuestas. En Australia, en 2022, varias personas comenzaron a grabar el cielo cuando el sol cambió de forma inquietante. De pronto se veía más brillante, más duro, como si algo lo estuviera forzando desde dentro. Sin advertencia, un estruendo sacudió el ambiente y en un instante todo el cielo se volvió completamente blanco. Cuando la luz comenzó a disiparse, ocurrió lo imposible. El sol ya no estaba. En su lugar apareció una enorme forma giratoria, lenta, hipnótica, rodeada por un anillo brillante. La figura dominaba el cielo, como si hubiera reemplazado al sol por unos segundos, desafiando toda lógica astronómica conocida. Quienes vieron el clip dijeron que parecía una puerta suspendida en el espacio, una abertura momentánea. Algunos creen que fue un fallo en el tejido del espacio mismo, una especie de desgarro que se abrió y se cerró rápidamente. Sea lo que haya sido, dejó a todos conmocionados con la sensación de haber visto algo que no debía ocurrir. El 9 de abril de 2024, en Dali, Yunnan, los residentes miraron al cielo al notar algo fuera de lugar. Una nube apareció de repente, formando una curva enorme y perfecta. Sus bordes brillaban suavemente, como delineados a propósito. Desde el primer momento, la escena provocó una sensación extraña, difícil de ignorar. A diferencia de cualquier nube común, esta no se movía, no se estiraba con el viento ni cambiaba de forma. Permanecía completamente inmóvil, como si el cielo se hubiera congelado alrededor de ella. Quienes la observaban describieron una incomodidad creciente, como si algo estuviera mal, como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos comenzaron a creer que no era una nube real, sino una cobertura, ocultando algo en su interior. Luego, sin previo aviso, la forma empezó a desvanecerse lentamente hasta desaparecer por completo. El cielo volvió a la normalidad, pero las preguntas quedaron flotando, porque cuando algo así aparece y se va, no se olvida fácilmente. Un sujeto caminaba por una calle silenciosa cuando empezó a grabar lo que parecía un incendio común. Las llamas subían, el humo se elevaba con normalidad. Nada fuera de lo esperado, pero tras unos segundos algo cambió. El humo comenzó a comportarse de una forma que no tenía sentido alguno. En lugar de dispersarse, el humo se condensó y empezó a girar sobre sí mismo, como si tuviera voluntad propia. No se desvió con el viento ni se disipó. Se doblaba hacia adentro, retorciéndose, formando una estructura extraña en el aire. Quienes vieron el video sintieron que no estaban observando un fenómeno natural. Más tarde, muchos compararon las imágenes con incidentes similares ocurridos en Memphis, donde el humo adoptó formas casi idénticas. Algunos investigadores creen que estas zonas contienen puntos de energía inusuales y que el fuego pudo haber sido el detonante. Sea lo que sea, ese humo no siguió ningún patrón conocido, y eso es lo verdaderamente inquietante. You see the fire in there? That's insane. Air? Listen. Normal to anyone else? Oh, Afuera de un concurrido centro comercial, lo que parecía un día normal cambió de golpe. Varias personas alzaron la vista al notar que las nubes no se movían como siempre. Giraban en un círculo cerrado, lento y constante, como si algo invisible las estuviera atrayendo hacia un mismo punto en el cielo. De pronto, en el centro de ese movimiento apareció una abertura oscura, firme, perfectamente definida. No se dispersaba ni cambiaba de forma. Algunos la llamaron un agujero en el cielo, otros una puerta suspendida. No reaccionaba como el clima normal y permaneció allí mucho más tiempo del esperado. Los videos se difundieron rápidamente
pero ningún sistema de tormentas coincidía con lo observado. Entre los testigos surgió una misma idea inquietante. Un estallido repentino de energía en la zona pudo haber provocado que el cielo reaccionara de una forma para la que nadie estaba preparado, y cuando desapareció dejó más preguntas que respuestas. En 2017, una mujer estaba de pie junto a su automóvil cuando algo cruzó el cielo a una velocidad imposible. El objeto se dirigía directamente hacia la luna, dejando tras de sí un rastro de humo brillante. Ella comenzó a grabar sin entender lo que veía, con la sensación de estar presenciando algo que no volvería a repetirse. Justo antes de alcanzar la luna, el objeto se detuvo en seco. Entonces ocurrió lo más impactante. Liberó una ola circular gigantesca que se expandió hacia afuera, como una onda de choque perfecta. En el cielo quedó una nube con forma de cono, suspendida, antinatural, como si algo se hubiera abierto allí arriba. Muchos aseguraron que parecía la formación de un portal. Más tarde, surgieron explicaciones que hablaban de una roca espacial impactando la luna. Aún así, la forma exacta y el momento preciso de la ola dejaron a todos inquietos, porque aunque haya una teoría, lo que se vio esa noche estuvo muy lejos de parecer ordinario. Oh, wait, is that fire? What? Wait. En una obra de construcción aparentemente normal, un trabajador golpeó el suelo y sintió algo imposible. Su herramienta no chocó con tierra firme, cayó al vacío. Hubo un silencio breve, tenso. Segundos después, desde la abertura comenzaron a surgir llamas, rodando y girando con una fuerza que nadie esperaba. El fuego no disminuía, no había tuberías, ni líneas de gas, ni maquinaria que lo explicara. El calor obligó a todos a retroceder mientras el miedo se apoderaba del lugar. Las llamas parecían alimentarse solas, como si el suelo hubiera cedido hacia algo que no debía quedar expuesto. No parecía una máquina común. Era como si controlara el espacio que la rodeaba, moldeándolo a voluntad. El hombre no grabó mucho, estaba paralizado. La nave permaneció unos instantes y luego desapareció sin transición. La escena dejó una certeza inquietante. Existe una tecnología tan avanzada que no se muestra, se impone. Put it back. Put it back. That's literally the entrance to... Durante una fuerte tormenta en Ginebra en 2023, un hombre alzó su cámara esperando capturar simples relámpagos, pero entre las nubes oscuras apareció algo más. Una forma brillante surgió de la nada, flotando con calma, como si la tormenta no la afectara en absoluto. La figura liberaba estelas similares a niebla mientras los truenos sacudían el cielo. Las luces comenzaron a parpadear al mismo ritmo de la tormenta, sincronizadas con cada destello. Por un instante inquietante, pareció que una abertura se formaba y se cerraba dentro de las nubes iluminadas. Lo más extraño fue su estabilidad. El viento y la lluvia no la movían, permaneció suspendida, intacta, hasta que desapareció sin dejar rastro. Para algunos, las tormentas no solo traen caos, sino que también ocultan momentos imposibles a simple vista, eventos que solo se revelan cuando nadie los espera. Una tarde tranquila en la campiña escocesa, varias personas miraron al cielo al notar algo fuera de lugar. Un objeto largo, con forma de cigarro, flotaba inmóvil. No se tambaleaba ni cambiaba de forma. Un brillo constante recorría su superficie lisa mientras avanzaba lentamente silencioso, como si supiera exactamente a dónde iba. De pronto delante del objeto apareció una abertura brillante. Se desplegó como una puerta luminosa suspendida en el aire. Sin reducir la velocidad ni desviarse, el objeto se alineó con precisión y se deslizó directamente hacia ella. No hubo explosión ni sacudida, solo una transición limpia y controlada. En el instante en que el objeto cruzó, la luz se apagó y el cielo volvió a quedar vacío. Todo terminó en segundos. Para muchos, el movimiento fue demasiado preciso para ser casual. Parecía un sistema coordinado, objeto y abertura funcionando juntos, como una salida perfectamente calculada y ejecutada sin errores.
looks like a portal. This looks like a door. Yeah. Una noche de 2019, en Bangalore, cientos de personas levantaron la vista al mismo tiempo. El cielo se llenó de una luz poderosa, intensa, imposible de ignorar. No era un relámpago ni un reflejo urbano. Algo distinto estaba ocurriendo arriba, y el silencio que siguió fue tan pesado como el resplandor mismo. Dentro de esa luz apareció una forma oscura y afilada, como una puerta recortada directamente en el cielo. No se parecía a sombras de nubes. Sus bordes eran claros, definidos, casi dibujados. La luz que la rodeaba brillaba más que las farolas y parecía separada del resto del firmamento. Las autoridades cerraron el sitio de inmediato. Algunos investigadores sugirieron que el terreno pudo cubrir una ruptura sellada entre espacios, abierta por accidente. Más tarde, los lugareños recordaron historias antiguas sobre esa zona y dejaron una advertencia inquietante. Hay puertas que existen por una razón y es mejor no forzarlas. This looks like a portal. This looks like a door. Yeah. En 2023, mientras caminaba cerca del pico de Orizaba, un hombre alzó la vista y se detuvo en seco. En el cielo flotaba un anillo perfecto, su borde blanco brillaba con intensidad y desde el centro descendía un rastro de humo fino. No era algo que se viera todos los días, ni algo fácil de ignorar. Dentro del anillo, el cielo azul parecía distinto, casi derretido, como si la imagen estuviera alterada. La forma era demasiado uniforme para parecer natural, suave, equilibrada, exacta. El humo descendía lentamente, con un movimiento controlado, como si buscara llegar a las nubes que se formaban más abajo. Muchos la llamaron la puerta al cielo, no por dramatismo, sino por la sensación que provocaba, algo distinto, fuera de lugar. En pocos momentos la forma desapareció y el cielo volvió a la normalidad. Pero para quienes lo vieron el recuerdo sigue intacto, porque saben que esa noche no observaron algo común. Una noche tarde, en un estacionamiento casi vacío, un hombre levantó la vista y quedó inmóvil. Sobre él flotaba una nave enorme con forma de disco, silenciosa, antinatural. El aire alrededor parecía distorsionado, como si vibrara. No había ruido, solo una presencia pesada que hacía imposible apartar la mirada. Alrededor de la nave giraba una espiral brillante de gas incandescente, expandiéndose hacia afuera como empujada por fuerzas invisibles. Partículas luminosas salían disparadas en todas direcciones, iluminando el cielo nocturno. El resplandor cambiaba constantemente, alterando la forma de las nubes, como si el entorno obedeciera a su paso. El fenómeno duró poco. El anillo comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo, sin ruido ni cambios bruscos, pero su presencia dejó una impresión profunda. No hubo explicación inmediata, solo quedó la certeza de haber visto algo silencioso y preciso, de esas cosas que no se olvidan, porque no encajan con lo que creemos entender del cielo. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.